Bienvenidos a este espacio para tomarnos un tinto con tinte neurovascular, un podcast de los neurólogos Jorge Ignacio Celis de la Clínica CardioVit y Hernán Bayona de la Clínica DIMI. Este es el episodio 3 del podcast Un tinto con tinte neurovascular, un podcast para neurólogos, pero también para el que quiera. Soy Hernán Bayona, neurólogo vascular. Hola Jorge. Hola Hernán, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Ya estás recuperadito? Sí, ya un poco mejor de la voz, Jorge, y del periodo de vacaciones. Creo que la audiencia nos estaba esperando hace días y pedimos disculpas y ya estamos otra vez de vuelta. Sí, ya estamos. ¿Qué tal las vacaciones? Pues las vacaciones estuvieron buenas. Afortunadamente estuvimos descansando, un poquito de playa, de sol, descansando y ya reincorporándonos en las actividades del día a día. Bueno, igualmente Jorge, me alegra tenerte por acá de vuelta. Y el tema que propusimos fue el de ecocardiograma en el estudio del ACV o del AIT. Y esto pues obviamente es una pregunta que nos hacemos todos los días como neurólogos y que siempre nos van a preguntar, y generalmente los estudiantes van y nos preguntan: oiga, profe, ¿cómo le pedimos los estudios al paciente? ¿Le hacemos un transesofágico o un transtorácico? Así es, Hernán, así es. Y esta es una gran discusión que viene de tiempo atrás, no está saldada y vamos a tratar de, si podemos al menos clarificar algunas cosas en medio de este podcast, porque la discusión está abierta. ¿Con cuál prefieres estudiar tus pacientes? ¿Transtorácico o transesofágico? ¿Y por qué? Pues yo pienso, Jorge, pues mira que con los temas que hemos revisado ya acá, que casualmente fueron AIT y ACV criptogénico, pues cuando tú miras el enfoque de los pacientes, generalmente arranca con un eco transtorácico, y yo en general arranco el estudio de los pacientes con un eco transtorácico. Entonces, yo de entrada lo tengo como el estudio inicial, el eco transtorácico. Obviamente tiene sus ventajas, tiene sus desventajas también, pero en general, si nosotros vamos a tamizar a los pacientes, inicialmente recomendaría un ecocardiograma transtorácico. Bueno, se puso bueno esto, Hernán. Yo, desde hace 25 años, utilizo el eco transesofágico como estudio inicial de los pacientes con ataque cerebrovascular en su etiología. Y eso le llamó la atención, recuerdo, a el doctor Oscar Benavente cuando vino al Congreso Colombiano de Neurología por acá, y en la discusión cuando él estaba hablando de ayudas diagnósticas o algo, yo le hice ese comentario y me decía: ¿vos empezás el estudio de los pacientes con eco transesofágico? Sí. ¿Qué pienso yo, Hernán, desde el punto de vista personal y de lo que muchas personas también lo defienden en la literatura? ¿Para qué básicamente te va a servir un eco transtorácico? En el concepto personal, el eco transtorácico para mí me va a informar a mí cómo está la contractilidad de ventrículo izquierdo y básicamente la cara anterior. Y si yo tengo un trombo en el ventrículo izquierdo, o sea, si tengo un infarto reciente, tengo una disfunción, tengo una cinesia, y me va a producir allí una fuente embólica. El eco transesofágico me va a permitir a mí evaluar más cosas de lo que el eco transtorácico me permite ver. 1. El foramen oval permeable, que siempre suscita encontrones y que cada vez vamos viendo que lo vamos documentando un poco más, que es frecuente en la población, pero que hay un grupo de pacientes que sí ameritaría el cierre.
lo vas a detectar más fácilmente y en forma más precisa por un eco transesofágico que por un eco transtorácico. Y estamos hablando en el paciente joven. Pero adicional, ese eco transesofágico te va a informar sobre la aurícula izquierda y sobre la auriculilla izquierda. Y nos va a informar sobre el tamaño de la aurícula izquierda, que muchas veces el eco transtorácico lo puedes subvalorar y no te la muestra, y por el eco transesofágico ves que la aurícula izquierda ya se está dilatando y puede uno empezar a sospechar que ya hay algo de cardiopatía atrial. Tercero, es la auriculilla izquierda. La auriculilla izquierda solo la vas a poder valorar por un eco transesofágico y si hay trombo dentro de la auriculilla izquierda. Aquí me pudieras decir, pero es que me estás hablando de más o menos de fuentes embólicas. Sí, pero eso es una parte importante de las fuentes embólicas dentro del paciente con el estudio. Y por eso yo critico eso en los ESUS, porque los ESUS usan el eco transtorácico como screening y dejan al lado el eco transesofágico porque te ponen como el eco transtorácico, no va a ser el complemento y entonces te estás perdiendo algunas fuentes etiológicas. Adicionalmente, el arco aórtico en pacientes mayores de 60 años lo vamos a evaluar por un eco transesofágico, donde vamos a encontrar las placas ateromatosas de 4 milímetros más que van a impactar como factor de riesgo para una embolia aortogénica en los pacientes. Entonces, esa es mi apreciación con relación a los ecos. Yo rara vez me tengo que volver de un eco transesofágico a un eco transtorácico, y si los pacientes van con eco transtorácico a eco transesofágico, ahí vemos la dificultad. Tuvimos una dificultad en la pandemia COVID y es que nos tuvimos que ir a hacer ecos transtorácicos por los riesgos al principio. He ahí la dificultad con los cardiólogos de la institución para volver a que ellos se concienticen en el eco transesofágico y de la aproximación. Hemos tenido unas discusiones académicas y mostrando esto, pero realmente pues el consenso no está dado, pero esa es mi apreciación y la experiencia que yo tengo como neurólogo y como neurólogo vascular en estos 25 años de ejercicio profesional, que siempre me ha dictado el eco transesofágico. Tu turno, Hernán, para debatir. Sí, Jorge, mira, yo pienso que obviamente hay situaciones en las que uno piensa que tiene cabida el eco transesofágico de entrada. O sea, si yo tengo un paciente joven, yo de entrada pensaría en hacerle el transesofágico. Pacientes menores de 50 años, no hay duda, dentro del estudio inicial. Sin embargo, yo pienso que en el resto de la población sí vale la pena, y dependiendo de la etiología, uno podría pensar que el transtorácico tiene cabida en la actualidad todavía. Y sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es muy bueno para ver el ventrículo, vemos muy bien la fracción de eyección, vemos muy bien aquellos pacientes que han tenido infarto de miocardio, porque pues vamos a ver bien el casquete apical y el ventrículo izquierdo perfectamente. Podemos detectar si hay trombos ahí en el ventrículo. También aquellos pacientes que tienen cardiopatía dilatada. En los pacientes que tienen prótesis valvulares también tiene utilidad y obviamente un eco bien hecho podría permitirnos ver ciertas alteraciones, incluyendo la medición de la aurícula y también el foramen. Yo en particular soy partidario de que los ecos se deben hacer con medios de contraste, o sea, es decir, con solución salina agitada o con burbujas. Entonces es muy importante que para los pacientes que han tenido una AC o una IT, ese eco transtorácico vaya con la petición de burbujas, y uno tiene que estar muy pendiente de eso. Casi que ir a hablar con el cardiólogo y decirle póngale burbujas, o si uno tiene estudiantes o residentes, decirle oiga, no se le olvide ponerle el contraste, porque muchos ecos pueden ir solamente con Doppler. Entonces esos son los que se quedan cortos de estudio y por ejemplo en la experiencia que yo he tenido en la parte de investigación,
en un trabajo que reportamos de ACE criptogénico, veíamos que teníamos muy poquito foramen. Y decíamos, pero ¿por qué tenemos tan poquito foramen detectado, incluso con eco transesofágico, Jorge? Y yo pienso que en parte es porque no se hace con solución salina agitada, incluyendo el transesofágico. Entonces, yo pienso que el eco es vital en el sentido de, como es un estudio observador dependiente, también el hecho de que vaya con ese medio de contraste, y obviamente uno a veces tiene que ir a mirar el eco con el cardiólogo, y una recomendación que también les doy de entrada es que revisen muy bien los informes de los ecos, o sea, léanse todo el eco, porque acá se le pueden uno pasar cosas que están dentro de la parte etiológica. Entonces también es importante en ese aspecto. Obviamente que sí hay pacientes que van de entrada con transesofágico, como les decía yo, menores de 50 años. Algunos pacientes que tienen la sospecha, por ejemplo, que tú dices, le hice el transtorácico y ya son pacientes que están por encima de 65 años, tienen la aurícula izquierda dilatada, y que tú sospechas que te pueden tener un trombo en la auriculilla. Esos son otros pacientes que también el eco transesofágico es muy bueno en el sentido de que puedes tú encontrarle trombos en el apéndice auricular, y que tú también puedes medir las velocidades también en ese apéndice auricular. Sin embargo, el transtorácico, como te venía mencionando, de acuerdo a algunos marcadores que se han medido, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una escala de chats menor de 1 y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo más de 55 y un volumen auricular menor de 28, es raro que ese paciente va a tener un trombo en el apéndice auricular en la aurícula izquierda, o sea, porque es un eco que está muy normal. Entonces también de entrada son pacientes que de pronto no van a necesitar un transesofágico de acuerdo a esos marcadores. Pues eso es lo que yo tengo que decir como mi apreciación de por qué no de entrada todos transesofágico. Pienso yo que el transtorácico tiene su cabida como examen de screening. Obviamente yo creo que tú tienes tu punto de vista de ir con transesofágico para todos, pero no sé qué experiencia tienes tú desde el punto de vista de complicaciones. ¿Qué complicaciones esperarías de hacer transesofágico? Esa es una buena pregunta, Hernán, porque mucha gente habla de las complicaciones, de las rupturas esofágicas o de las broncoaspiraciones. Pues nosotros no tenemos, si yo recuerdo uno, no recuerdo dos pacientes que hayan tenido una lesión en el eco transesofágico de los pacientes de la clínica. En nuestra clínica por protocolo, siempre que se hace el eco transesofágico va con solución salina agitada. O sea, los ecos transesofágicos siempre tienen por protocolo el medio de contraste porque es importante documentarlo. Entonces, en la experiencia de nuestra institución tenemos muy, pues es escaso. Te digo, me sobran los dedos de las manos los pacientes que ya se hayan complicado. ¿A qué le temo, por ejemplo? Las ecos con dobutamina. Eso sí me da pavor, porque esas pues tampoco es que ocurra de todos los días, pero sí nos llaman en ocasiones los pacientes que hacen algún evento secundario durante el ecoestrés dobutamina. Pero hay algo que me gustaría controvertirte, Hernán, y estás poniendo el punto de corte de los jóvenes, pero ¿de quién es la teromatosis del arco aórtico? Del paciente mayor de 60 años. Y la teromatosis del arco aórtico la vas a ver básicamente con eco transesofágico. Por eso es que yo soy tan defensor del eco transesofágico en los dos escenarios. Porque el paciente joven, el foramen oval permeable y con medio de contraste, se lo vas a encontrar ahí. Pero en los otros pacientes, que son los que van a fibrilar, los que van a tener teromatosis del arco aórtico, pues solamente te los vas a mostrar, te los vas a pillar con un eco transesofágico. En cambio,
poco número de pacientes que encontramos con lesiones del ventrículo izquierdo, pues ya uno empieza a ver y entonces ¿será que este paciente tiene un problema de la contractilidad ventricular izquierda? No la estoy viendo bien, veámosle cómo está su cara anterior, pues haría un eco transtorácico para complementar. Pero como te digo, en mi experiencia es menos lo que yo me tengo que volver de un eco transesofágico transtorácico de lo que tengo que irme de un eco transtorácico, lo que me aporta un eco transtorácico a un eco transesofágico. Y dentro de estas cosas que hemos visto ahora, después de esta pandemia COVID, que los cardiólogos inicialmente decían no y paraban los ecos transesofágicos, entonces yo empecé a mostrar por qué quería los ecos transesofágicos, no me hicieron ecos transtorácicos. Entonces hacían los ecos transtorácicos y después complementaban con el eco transesofágico porque encontrábamos que no tenían nada y encontrábamos auriculillas, encontrábamos cosas, ateromas del arco aórtico que no los habíamos encontrado con el eco transtorácico. Entonces, esta discusión, José Hernán, que tiene todavía muchas cosas para caldearse, se han tratado de hacer estudios y en complicaciones hay un estudio reciente que muestra que en los pacientes ancianos el riesgo de broncoaspiración es igual con eco transesofágico como sin eco transesofágico, con eco transtorácico. Es un estudio que recientemente publicado. Entonces, yo me sigo inclinando porque me aportan más en los pacientes el eco transesofágico que el eco transtorácico. Sí, yo pienso que el riesgo de complicaciones, o yo digamos que también tengo esa misma percepción de que complicaciones como tal del transesofágico ve uno pocas, pero he tenido más es la dificultad en el paso del transductor, ¿no? O sea, es más pacientes que tienen dificultades con el paso por algún problema gastrointestinal, algún divertículo que no permite, el divertículo de Zenker o alguna cosa que no permite el paso del transductor, más que como complicación y la molestia para el paciente, ¿no? Más en ese sentido de que haya alguna otra cosa, porque uno pues siempre, digamos, como la, la principal preocupación sería como esa perforación esofágica o hemorragia digestiva, que es más bien poca, pero pues uno tiene esos reportes que hay que son menos del 0.5% en la literatura. Y como tú mencionabas, como preparamos para este podcast, también la parte de insuficiencia respiratoria, que hubo un trabajo publicado en BMJ Surgery de un grupo de Cornell. Ellos miraron retrospectivamente basado en un registro y ahí encontraron que pues el hecho de hacer transesofágicos no inducía más la presencia de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, pues yo de todas formas sigo en mi postura de arrancar con algunos pacientes con transtorácico. No diría que transesofágico para todos, porque me parece que de todas formas no a todos necesitan. Y sí considero que la calidad del eco debe ser primordial y debe ir con contraste. Y hay otras cosas que se vienen para predicción, ¿no? Que era una de las cosas que yo te mencionaba, que es la medición del strain longitudinal, que ya es una medida que puede indicarnos fibrosis de la auriculilla. Claro. En cuanto a la presentación también de enfermedad de la aurícula, entonces también esto es otra cosa que se viene más adelante, que nosotros los neurólogos no estamos acostumbrados, pero ya los cardiólogos sí nos lo están mencionando. Lo otro, Hernán, es que si uno ve los neurólogos, pero cuando hacen su especialidad en neurología vascular y la gente que se dedica a neurología vascular, y es la gente joven, uno le tocó entrenarse en Doppler transcraniano y cuando yo llegué,
pues los vasculares no dejaban hacer Doppler transcraneal. Los vasculares periféricos bloqueaban eso. Afortunadamente los jóvenes que llegan ahora encuentran más fácil poder desarrollar el Doppler transcraneano, porque el Doppler transcraneano es una gran ayuda en la unidad de ACV y en el estudio del paciente con ACV. Y hay otra cosa, y es el eco transtorácico. Si se capacitan a las personas, porque hay sitios donde se capacitan a los neurólogos vasculares en su rotación, les enseñan a hacer eco transtorácico para neurólogos, así como están haciendo los intensivistas ecos transtorácicos en la unidad de cuidado intensivo. Eso es una gran ayuda para el paciente con la unidad de ACV. Ahí vería yo que tendría una utilidad en el screening y en ese abordaje y en el manejo del paciente, para tener esa posibilidad de estudio al pie de la cama y del manejo del paciente y ver en el abordaje inicial. Pero en el otro sentido, pues me queda yo ya me voy a retirar con la parte del eco transesofágico. No soy cerrado, pues como te estoy diciendo para la gente nueva y dentro de las capacitaciones, capacitar a la gente en eco transtorácico es algo que se requiere dentro de las unidades de ACV, y ahora que en el país se está empezando a ver un gran entusiasmo por la enfermedad cerebrovascular y por la creación de redes de atención y unidades de ACV, pues son bienvenidos estas ayudas diagnósticas por parte de los neurólogos. Bueno, Jorge, ya para terminar el podcast, ¿qué vinito nos recomiendas hoy? Bueno, Hernán, hay una cosa interesante y es, quiero hoy hacer una recomendación de un vino. Se llama Ángeles de Amarén, es un tempranillo graciano de 2017. Nos lo recomiendan nuestros amigos del Club de Vino de Iberia. Este es un vino del año 2017 que se procesa en barricas nuevas. La composición de la barrica es 50% de roble francés, 50% de roble americano. El tiempo en barrica es de 16 meses. La denominación de origen es un vino de La Rioja. Temperatura para cuando se va a servir es de 18 grados centígrados. Y la variedad de la uva es un graciano tempranillo. Y el viñedo donde se produce tiene una edad media de 40 años. Es interesante porque se llama este vino así. Resulta que Juan Luis Cañas, el dueño de este viñedo, dedicó el nombre de la bodega a su madre, Ángeles, y quiso hacer un vino que tuviera el nombre de su madre, y por eso se llama Ángeles de Amarén. Entonces es un tinto de La Rioja Albesa y es elaborado con 85% de tempranillo y 15% de graciano. ¿Qué tenemos nosotros ¿Qué aromas tiene este vino? Este vino tiene de gran intensidad, nos dicen los amigos del Club del Vino, tiene una carga frutal muy marcada sobre un fondo de madera y matices lácteos. Cuando se pasa por la boca es sabroso y expresivo, y el maridaje va muy bien con algunas salsas de curry suave, con carnes blancas en salsa, con pasta con salsas o con unos champiñones a la plancha o un foie gras o un salmón. Ahí tenemos una buena recomendación. Esa es mi recomendación de hoy por cuenta de nuestros amigos del Club de Vino de Iberia. Salud, Jorge. Salud, Hernán. Delicioso. Y para cerrar el podcast, la frase del día es de Steve Jobs y es: decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Y con esto quisiera darte las gracias, Jorge, y vernos en el siguiente podcast con un tema interesante para todos. Un abrazo. Un abrazo. Suerte, Hernán. Suerte, Jorge. Que estés bien. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, @Clínica Cardiovid y @Clínica Dime. Encuentra más de nuestro contenido en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast.